Gálatas capítulo 6, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Pónganse de pie, por favor. Gálatas 6, 17. Unidos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Otra vez esta segunda parte, por favor, ¿qué dice? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pueden sentarse. ¿Cuáles son las marcas que Pablo habla? Me atrevo a decir que no son esas marcas de camisa, de playera, que muchos presumen. Me atrevo a decir que no son la marca de zapatos, calcetines, cinturón, reloj, que muchos presumen. Porque hoy en día el cristiano no quiere cargar las marcas de Cristo. Hoy en día el cristiano quiere cargar más las marcas que le hacen abrir puertas en la sociedad. Las marcas que le dan la garantía de que en algún momento le van a ofrecer un trago de manera gratuita. Las marcas que en algún momento los van a hacer pertenecer a un grupo social, a un estatus social. Porque esas marcas se ven en tu prenda, en tu forma de vestir, en tu estilo de caminar, en tu forma de hablar, en tu comportamiento. Pero yo quiero que te preguntes, ¿cuáles son las marcas de Cristo? De esas marcas, que tú empieces a tener respuesta, ¿cuáles cargas en tu cuerpo? ¿Cuáles marcas de Cristo tienes sobre ti? Nada más te digo de las que tú consideres. No te estoy diciendo de las que dice la Biblia, porque posiblemente las que tú consideres y de esas mismas que no encuentras en ti, la Biblia ni las mencione. O aquellas que probablemente encuentras en ti, también la Biblia no las mencione. Porque hay muchos que tenían esas marcas y le dijeron a Jesús: nosotros ayunamos todos los días. Otros dijeron: nosotros damos ofrenda, damos diezmo, damos limosna. Otros dicen: yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Las marcas de Cristo serán eso? ¿Las marcas de Cristo será llegar puntual a un culto? ¿Vestir decentemente? ¿Eso es la marca de Cristo? La marca de Cristo será saludar a todo mundo, pero alejarnos de la oración y del ayuno. ¿Qué es la marca de Cristo? Etimológicamente, la palabra marca es algo interesante porque nace del latín y este mismo del protogermánico. En otras palabras, el latino es el auténtico autor de esta palabra. También se entiende que tiene una raíz etimológica en el lenguaje y en el concepto protoeuropeo. Por lo tanto, ninguna de estas mencionadas se puede atribuir su origen. Sin embargo, cuando nace y empieza a existir la palabra marca, se le empieza a dar a la línea, a la frontera de un territorio y otro. Por lo tanto, en su momento decir la marca era decir una división. A la derecha es de y a la izquierda es de. Ahí es donde nace la palabra marca. La palabra marca nos lleva a entender entonces, cuando Pablo dice que cargo las marcas de Cristo, dice Pablo también, está diciendo, cargo la evidencia del territorio al cual pertenezco. ¿Me estoy explicando? Hay gente que ha cruzado las fronteras de una u otra manera, a veces quedan sus cuerpos marcados por cruzar una línea fronteriza. ¿Me explico? Ahora, la marca en el mundo mercadotécnico, en el comercio, se entiende que es la presentación de un fabricante. Por lo tanto, esto se convierte en una identidad que incluye un logo, un color, un diseño, una presentación y en algún momento algún eslogan. ¿Me estoy explicando? Que cuando algo de esto puede cambiar,
puede que las ventas bajen. Cuando el color se ha modificado, cuando se altere algo, puede que eso cambie. Todas las marcas de productos son únicas. Y cuando alguien imita esa marca, se genera un delito. Y eso se llama fraude, eso se llama, ¿cómo más? Aparte de fraude, robo de identidad. ¿Sí me explico? También se genera ahora eso en las canciones. Una persona que le cambia una letra, 2 palabras a una canción y ya dice que es autor, también cae en un delito. Es interesante que muchas personas hoy quieren cargar una marca, pero no la de Cristo. En la sociología, adquirir, comprar, hay gente que se esfuerza hasta por 1 semana, 2 semanas, por ahorrar, porque quiere comprarse un producto de X marca. Un perfume, cuando alguien le dice, oye, qué bien hueles, y esa marca es de prestigio, lo dice con orgullo, con satisfacción. Pero cuando ese aroma no nace de un perfume caro, de marca reconocida, lo dice, ay, agarré el cualquiera que estaba ahí. Hasta ni para pronunciar su marca, aunque le están diciendo que huele bien, pero como no es de prestigio esa marca, le dan vueltas para que no le pregunten la marca. No sé si me explico. En lugar de responder gracias, porque no tan solo es el aroma, también es tu personalidad. Hay 2 cosas que se conjugan en una buena presentación: tu vestimenta, tu comportamiento y tu aroma, tu sonrisa. Sin embargo, el cristiano tiene que expresar eso mismo, porque hay personas que quieren las bendiciones de Dios, quieren su gloria, pero no quieren sufrir el dolor de Cristo. Quiero que rápidamente recuerden a una mujer que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, yo quiero que mis 2 hijos estén a tu lado. ¿Qué le estaba diciendo la mujer? Yo quiero que ellos tengan tu marca, que estén contigo en tu trono. Jesús comienza un diálogo y dice a los discípulos, a la verdad, si estaban dispuestos a tomar de la copa. Un hombre le dijo, Señor, contigo hasta la muerte. Y cuando miró la verdad de las cosas, lo negó. ¿Se dan cuenta? No todos estamos dispuestos a cargar las marcas de Cristo. Jesús responde a aquella mujer y dice, mira, el que se sienta a mi derecha o a mi izquierda no corresponde a una decisión personal. En otras palabras, le corresponde a ellos. ¿Qué tanto están dispuestos a tomar la misma copa que tomo yo? Te pregunto, ¿has tomado la copa que tomó Jesús? ¿Cuál es la copa? Vamos a ver algunas características de esa vida, porque debemos de saber que las marcas de Cristo deben de marcar la diferencia para iniciar nuestras prioridades. Hay una palabra que dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Y hay cristianos que no todo lo tienen por basura. ¿Me explico? Hay cristianos que buscan la etiqueta, el costo, el valor. Hay cristianos que buscan la buena opinión, el buen personaje que te sabe criticar. Oye, qué bien te ves más joven, te ves bello, te ves bella, te ves hermosa, te ves, oye, esa ropa te hace ver, Hay gente que busca esa personalidad. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Pablo dijo, cuando todo es ganancia para otros, para mí no lo vale. ¿Cuántas semanas, cuántos meses las personas trabajan por adquirir algo material? Hoy el método financiero de algunas tiendas, la gente trabaja y se convierte en esclavo de esas tiendas. Cada quincena, cada semana hay que estar visitando, porque si no nos van a visitar hasta las 6 de la mañana ellos a nosotros. El precio que se paga por tener una marca o un producto de ellos. En una dice que mejora tu vida, yo diría empeora tu vida. En otras nos juegan la mente con eso de abonos chiquitos para pagar poquito.
Pero eso poquito que da aquel hombre hace rico a unos cuantos. Interesante el dato mercadónico que se da. Ahora, comprendamos esto cuando dice Pablo que para otros es ganancia. Dice Pablo, yo lo tengo por menos, por basura. Yo lo tengo por algo desagradable. Llegaba yo en un carro con llantas boludas, pintado con sprays de aerosol, comido por el sol, parecía más pintarrón de esos negros que usaban en los salones de clases hace años. A un lado de un BMW y de un Audi en aquella iglesia, gente económicamente estable. Preguntaron de quién era aquella carcacha que estaba allá afuera, porque querían que la moviera. El pastor de esa iglesia había generado un concepto de una iglesia de prestigio, de gente rica. Y el diácono estaba preguntando de quién era ese carro y nunca dieron con los vecinos de quién era el carro. Yo prediqué, terminé de predicar. Y estaban los comentarios entre los diáconos de ese carro de quién será, porque pues se miraba mal al lado de los otros. Cuando yo salgo, la hermana que iba a abrir la puerta del otro carro a un lado se me queda viendo y me dice, pastor, ¿este es su carro? Le dije, sí. La hermana me dice, ay, ¿cómo es posible que un siervo de Dios traiga un carro así? Le dije, pero es que el que me dio este carro también me puede dar un BMW como el de usted. Pero si él me dio este es porque él quiere que yo traiga este. Se quedó callada y dijo, tiene razón. En ningún momento pensé, ojalá me dé el de ella. Porque yo sabía quien me movía era Dios. En la autopista aquel carro bailaba, vibraba porque la llanta estaba boluda. Y Dios es fiel. Debemos de saber que el cristiano que honra a Dios debe de tener como evidencia primera sus prioridades en la vida. Porque si tú no tienes por pérdida lo que para otros es de valor, entonces tienes un problema con las marcas de Cristo. La Biblia nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, que te dé lo mismo cargar una playera de las más caras que una playera de las más económicas. Que nada mueva tu sencillez y tu humildad. ¿Me explico? Que te haga caminar lo mismo el zapato más caro que se vende en la zapatería más costosa que los que se venden en oferta en 2 por 50 y todavía das el cambio. ¿Me estoy explicando? Que nada cambie tu forma de ser. Que no trates mal al pobre, al menesteroso y al rico le digas, te invito a un refresco. Que tu actitud y tu conducta sea la misma. La Biblia nos dice, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús fue bien claro en las prioridades de la vida. Las marcas de Cristo tienen que ver con eso. La etiqueta de Cristo en nuestro cuello, en nuestra camisa, en nuestra prenda, en nuestro diario vivir, tiene que ser de acuerdo a la vida de Cristo. Mateo capítulo 8, versículo 20, nos dice claramente que Jesús dice su marca. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido. ¿Y qué dice Jesús? El Hijo del Hombre no tiene. Jesús estaba preocupado por tener una casa, empleo, negocios. Te pregunto, ¿acaso Jesús estaba diciendo, espérenme, vamos a administrar bien esto? Porque a un día nos van a dejar de dar. A ver Judas, a ver Pedro, a ver Marcos, a ver Juan, vamos a organizar una empresa porque necesitamos vender. Mira, andamos por muchos pueblos, podemos llevar cinturones, herraduras para los caballos, látigos para los animales. Yo no encontré a Jesús en cada viaje cargando sus productos para recaudar fondos. ¿Me estoy explicando? Yo no encontré a Jesús moviéndose, haciendo negocios, llevando y trayendo. Yo no encuentro a Jesús metido en el comercio. Fue muy claro. El Hijo del Hombre no tiene. Y te pregunto, ¿acaso has encontrado un versículo en la Biblia donde diga que Pedro levantó su lecho después de dormir aquella noche Jesús pasó orando? Cuando la Biblia en los evangelios menciona los lechos, es porque había un paralítico. Pero de ninguno de los discípulos se menciona
que cargaba con su almohada, con su vaso, con su cuchara, con su casita de campaña. Lo que sí me dice que en una ocasión uno de sus discípulos, al despertarse, estaba desnudo y se fue desnudo. Posiblemente su misma ropa la ocupó para tendido. Posiblemente. ¿Sí me explico? Jesús fue bien claro. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho hoy el diablo? Nos ha metido la cabeza de que primero te seas un productor y te olvides depender de Dios. Cuando Jesús nos enseña que todo debe de ser si Dios quiere. No te afanes por la vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Dijo Jesús, si ellos, las aves, tienen que comer, ¿acaso no vales tú más que esas aves? Esa es una de las marcas de Cristo, hermana. Hermano, no te preocupes. Si tienes huevitos, tienes algo de jitomates ahí, no digas, ¿y ahora qué vamos a comer? Dale gracias a Dios por lo que hay. Después de eso, ahora sí busca cómo prepararlo. Porque si primero te preocupas por qué hay, qué vas a comer, y empiezas a pensar en aquello que no tienes en el refrigerador, te estás afanando en la vida. Hay muchos que quisieran que antes que las cosas se te echen a perder y tirarlas, otros habérselas comido. Y nos afanamos. Cuando no tenemos que comer, limpiamos las tostadas del costal. Y muchas veces le quitábamos en casa el moho, le echamos un chorrito de limón para desinfectar y con sal. Te pregunto, ¿faltó algo? ¿Morimos? ¿Por qué cambiamos entonces la marca de Cristo? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué pensamos que dependemos de nuestra capacidad financiera, de nuestra cartera, de la cuenta del banco, del salario, de la nómina? ¿Por qué? Cuando Jesús nos pone esa marca, Mateo 8:20. Ahora, fíjate lo que dice en Mateo 8:22. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sígueme. ¿Cuál es el mensaje de esta marca de Cristo? La prioridad de las cosas. Es verdad que si es tu mamá, es tu hijo, es tu hermana, y dices, Señor, no voy a orar, no voy a ayunar porque tengo que atender. Eso es justificable. Pero que sí, porque a la vecina del primo de tu hermano se le cayó el niño y... No sé si me explico. No es que no sea grave, al menos que seas el médico que lo va a atender. Pero a veces sacamos cada historia que no justifica nuestra ausencia con Dios. ¿Qué prioridad tienes? Hay hermanos en las iglesias que parece que buscan pretexto para no ir al culto. Hay hermanos que en las iglesias dicen, es que se me acabó la gasolina y no tengo para echarle. La Biblia no nos dice que vayamos a la iglesia cuando tengamos gasolina, combustible. Nada más dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen la costumbre. Esas son las marcas de Cristo que debemos de cargar. Que aunque sea mojándonos bajo la lluvia, aunque con el susto de algún trueno, algún rayo, pero yo llego a buscar a Dios. ¿Me estoy explicando? Hay tantas historias de hombres y mujeres de Dios que murieron en el Evangelio. Y lo digo para mi propia vergüenza, porque el ejemplo que dejó mi abuela, mi propia abuela, de cómo buscaba de Dios, le hemos quedado corto. Yo sé que algunos de ustedes han de recordar también a sus padres y le estamos quedando corto en las marcas que ellos cargaron de Cristo. Si mi abuela supiera que los nietos están pensando tener negocio para comenzar a servir a Dios, ya casi estoy escuchando las palabras de mi abuela. ¿Qué palabras estarías escuchando tú si tu padre, si tu abuelo, si alguien que tuvo las marcas de Cristo te viera tu comportamiento? Quiero que recapacites. Pablo dijo, cargo las marcas de Cristo.
¿Me explico? Dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Las marcas de Cristo se cargan, se viven. Y no importa si tengamos un muerto tendido, podamos demostrar quién es Cristo en nosotros. Es cierto que tenemos a mi padre, a mi hermana, a ese ser querido, pero a pesar de todo eso, tener la esperanza, alimentarnos, motivarnos con la esperanza de que Cristo viene por nosotros. En el velorio estábamos con el hermano Porfirio, dolidos por la muerte de su esposa, la sonrisa de él, la felicidad de él. Dice, no es que no me duela, me dice, es que nos vamos a ver un día. Y ese día no tardó mucho. ¿Me explico? Fue triste, doloroso humanamente hablando para sus hijos, pero la fe del hermano pudo más que la fe de los hijos, porque tenía las marcas de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son las marcas de Cristo que traes tú? Las del yo no puedo, las de no alcanzo, las de primero mis dientes y después mis parientes. ¿Me estoy explicando? Cuando la marca de Cristo dice que si tu enemigo te pide pan, dale. La marca de Cristo es que si te pegan en una mejilla, si te rayaron el lado de un lado del carro, le digas, mira, acá te faltó. No, pastor, ¿cómo cree? Recuerdo aquel primer carro que compró aquel hermano que llegó contento, gozoso. En aquellos, voy a mencionar esto de los 10 últimos años que la iglesia, ninguno había comprado carro. Este hermano en esos, un promedio de 10 años, llegó con ese carro del año para que mi papá, como siervo de Dios, orara por él. Y lo primero que vio fue un rayón doble, como de esos cuadernos de doble raya, con una tapa de corcholata de esos de refresco, de lado. Mi papá se le queda viendo al carro, muy avergonzado, apenado por pensar que pudiera ser un muchacho, un niño de la iglesia o un vecino. Y el hermano se voltea a ver al otro lado del carro y dice, bueno, lo bueno que está completo, está parejo por los dos lados. Que se enojó, no. ¿Qué más podía hacer? Tampoco dijo, está asegurado, que el seguro lo pague. No, esa actitud no se me olvida. Mi papá oró, contento, el hermano invitó los refrescos, las galletas, la botana, como a veces sucede, y parece que el carro no lo habían rayado. ¿Me explico? Después busqué las rayas de ese carro, no las tenía. Quiere decir que lo mandó a reparar, lo mandó a arreglar. Podemos comprender entonces que las marcas de Cristo deben de estar en nosotros. Pablo, por otro lado, dijo, Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22. Marcos 10, 21 al 22. Jesús, hablando con un hombre, dice la Biblia que Jesús le amó. Un joven que quería saber cómo hacer riqueza en el cielo, cómo entrar al cielo. Dice la Biblia que Jesús le dijo a este hombre, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La historia que están ustedes leyendo, dice el evangelista Marcos, que ese hombre se fue afligido, triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? ¿Nos quiere ver pobres, miserables? No. Las marcas de Cristo es no amar el dinero. ¿Me explico? No amar al dinero. Esa es la marca de Cristo. El hombre, la mujer que ama el dinero y le dan 100 pesos, se siente rico. Y no quiere soltar ningún peso. El hombre, la mujer que ama el dinero, se afana por tener dinero. ¿Me explico? La buena de esas personas es que no quieren tener deudas. Compran todo en efectivo. Lo malo es que tienen más dinero guardado que pasa en su conciencia. En otras palabras,
están inquietos, no duermen a gusto porque no falta quien al otro día les pueda robar. Hay gente que amanece y están contando el dinero, hay gente que amanece y está revisando que el candado haya quedado y se vea cómo lo dejó. Hay gente que es tan obsesionada a eso, que si tienen caja fuerte, buscan cómo esconder la caja fuerte. Cuando en la antigüedad la única caja fuerte que yo conocí era el colchón. Y vaya que este estaba fuerte. Nadie se atrevía a levantar el colchón. Pero cuando salían los billetitos allá, todos corrían a ver qué se iban a comprar. Hay mucho más por qué hablar, pero yo quiero que veamos, si Jesús dejó esas marcas, Pablo nos dice algo similar. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 7 al 10. Pablo dice claramente, y le dice a Timoteo, porque nada hemos traído. Mira, cuando naciste, ¿qué trajiste del vientre de mamá? Naciste con ropa, ¿verdad que te vistieron? Primera Timoteo 6, 7 al 10. ¿Verdad que te vistieron? En relación a la ropa, después te daban la ropa y tú solo te vestías. Llegó la etapa donde ya no te daban la ropa, ahora tú la comprabas y tú te vestías. Llegó la otra etapa donde ya te sobraba ropa y compartías ropa, regalabas ropa. ¿Me explico? En cuestión de la comida, primero te daban de comer, después te servían el plato y comenzaste a acercarte del plato a tu boca la sopa. Hoy nadie hace ese servicio que te está dando de comer en la boca. Si un platillo sale caro, imagínate si te cobraran por llevarte la comida a la boca. ¿Me explico? Es tu responsabilidad llevarte la comida. Quiero que comprendas esto. En cada etapa de la vida Dios nos ha enseñado algo importante. Nacimos sin nada. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué destruir nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra misma salud por la riqueza? Pablo le dice a Timoteo, con lo que tienes, confórmate, sé feliz. Pablo le da un mensaje a Timoteo que no caiga en el lazo de la codicia, no caiga en el lazo de la tentación, porque destruye. Y Pablo le dice en esos versículos, la raíz a todos los males es el amor al dinero. Y por dinero muchos se desviaron. ¿Qué marcas de Cristo trae sobre tu cuerpo? Las marcas de Cristo sobre nosotros tienen que estar no tan solo en nuestra prioridad. Te estoy hablando de las prioridades de la vida. Debes de tratar de tener las marcas de Cristo en esas prioridades. ¿Me explico? También las marcas de Cristo se ven reflejados en los momentos de dificultad. Ah, claro. Porque ahí es donde nos damos cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano. Ahí es donde nos damos cuenta cómo reaccionamos y cómo respondemos ante situaciones. La Biblia nos dice que de Jesús decían que tenía demonios. ¿No te acuerdas de eso? ¿Qué decían de Jesús? ¿Por qué decían que tenía demonio? ¿No te acuerdas de esa historia? Dice la Biblia que decían que tenía demonio porque dio la vista a un ciego. Le quitó la ceguera a un ciego. ¿Te das cuenta? Dice que tenía demonio porque había sanado a un ciego. Jesús mismo fue víctima de los falsos testimonios. Lo dice porque la acusación que plantaron contra Jesús fueron testigos comprados. Lo dicen los evangelios. En Marcos capítulo 14, versículo 7, dice que levantaron falsos testimonios contra Jesús. Te pregunto, ¿acaso un falso testimonio contra ti no puede ser una marca de Cristo? Claro que sí. El problema es que cuando ese falso testimonio te hace enojar, cuando ese falso testimonio tú quieres irlo a aclarar y demostrar que eres lo contrario. Jesús fue bien claro en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre, por causa de mí, en otras palabras, por decir que eres cristiano, digan toda clase de mentira y levante falso testimonio. ¿Me explico? Una falsedad declarada
puede ser una marca de Cristo en tu vida. Entonces, en lugar de enojarte, dile a Dios: gracias, ya tengo la primera insignia, que soy tu hijo. Que si te demandan y vas a la cárcel, no te preocupes. Dios va a proveer abogados. ¿Y de dónde vas a pagar? Dios también te va a dar para que pagues. Pero carga las marcas de Cristo. ¿Me explico? Deja que Dios hable por ti. Eso es la marca de Cristo. Pablo también vivió esa marca. Dice la Biblia que una ocasión, estando en Filipo, Pablo iba caminando y cada día que pasaba había una muchacha con espíritu de adivinación y gritaba a la gente: oigan, este hombre tiene a un Dios verdadero. Aquel demonio daba testimonio de quién era Cristo en la vida de Pablo. Y en algún momento Pablo se cansó. En algún momento Pablo tomó decisiones determinantes. Se paró con Silas. Dice la Biblia que en el momento reprendió a ese demonio y el espíritu de adivinación se fue. Hechos capítulo 16 registra esa historia. Y en el versículo 18 le ordena Pablo a aquel demonio que se vaya. Pero los amos, los dueños de esa esclava, se enojaron. ¿Y sabes qué vivió Pablo? Cárcel. Ojalá y fuera la pura cárcel. ¿Qué mal hicieron a Pablo? Lo amarraron. ¿Qué más? Lo golpearon. Lo maltrataron. Quiero que recuerdes la historia, por eso te doy el capítulo 16 para que lo leas. Dice la Biblia que cuando Pablo ya estaba recuperado, lo habían curado, ya la familia cristiana ya había ganado esa familia para Cristo. Le dicen a Pablo a escondiditas: hey Pablo, perdónanos, un malentendido le dejó la espalda cicatrizada, un malentendido le dejó heridas que al caminar volvían a sangrar. Ese malentendido lo llevó a vivir una experiencia desagradable. Y dice: a ver, espérame, le estás diciendo a un ciudadano romano que es un malentendido. Y dice la Biblia que cuando se dieron cuenta las autoridades que era ciudadano romano, se espantaron. Dice Pablo: tengo mis derechos. Y si la historia nos habla de eso, es que Roma fue pionero en asuntos legales. Aquí hay dos abogados, saben que estudiaron la historia 3. Roma sabía sobre los derechos. Vivían, practicaban, dice Pablo: no, yo tengo mis derechos. Ahora sí las autoridades. Pablo no lo hizo antes, ¿sabes por qué? Porque sabía que lo que había hecho era por el nombre de Cristo. Enfrentó la cárcel. En el primer azote Pablo hubiera dicho: hey, soy ciudadano romano, tienes prohibido tocarme. Pablo no lo hizo. Pablo, cuando le estaban poniendo los cepos, o sea, las prensas, podía decir: soy ciudadano romano, pero no lo hizo. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, podrás tener influencias con el gobierno municipal, podrás tener palancas, decimos luego, con algún político. No presumas tus influencias ni tus palancas, súfrelo por el nombre de Cristo. Y si después de todo se dan cuenta que tienes influencia, ellos serán avergonzados. Eso es lo que nos enseña esta marca de Pablo que traía en su cuerpo. Por eso Pablo dice: traigo las marcas de Cristo. Porque a Jesús, ¿cuántos azotes le dieron? 39 azotes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le hicieron a Jesús antes de llegar a la cruz? Lo escupieron. La corona de espinas. Le dieron vinagre. A ver, le escupieron, corona de espinas. No, pero el vinagre fue cuando estaba privado. Sí, pero vivió eso antes de morir. Hay más detalles que les hizo falta. Lo azotaron. Le hicieron cargar su propia cruz, su propio madero. Hay un punto más. Le quitaron la ropa públicamente. Lo desnudaron. Si pudiéramos desclasificar, ¿cuál de estas de manera individual ha pasado sobre ti? ¿Te han escupido? ¿Que eso pudiera ser lo más común que podamos vivir? ¿Te han señalado, te han acusado inocentemente? ¿Eso también es lo más común que pudiéramos vivir?
¿Te han quitado la ropa públicamente? Eso es también otra cosa que posiblemente pudiéramos vivir. Una exhibición, una burla. ¿Me explico? Eso que estoy mencionando, te aseguro que no todos lo hemos vivido. Pablo dijo, lo viví, lo traigo por amor a Cristo. Cuando Pablo está viviendo esta experiencia en Filipo, te aseguro que nada lo hizo arrepentirse de haber liberado a una mujer de un demonio. Te pregunto, aquel hombre que mandó a azotar a Pablo, ¿hizo que aquel demonio regresara en aquella mujer? ¿Aquellos azotes que le dieron a Pablo, le hizo tener ganancia a ese hombre? No, porque lo que Dios hace, nadie lo puede deshacer. Lo que Dios liberó de aquella mujer, nadie puede cambiar su historia. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Pablo vivió la experiencia de la cárcel por amor a Cristo. Va a decir, pastor, pero aquí no hay cárcel. No te preocupes. Nos pueden acusar de cualquier cosa. ¿Me estoy explicando? Es más, ya hasta podemos correr el riesgo que nos acusen que aquí en esta iglesia estamos hablando mal en contra de ciertos grupos sociales. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, debemos de saber que el cristiano debe de cargar las marcas de Cristo, aún en los tiempos de traición. ¿Quién fue traicionado? Jesús. ¿Cómo fue traicionado? Con un beso. ¿Qué más podemos aprender de esto? ¿Cómo vives las marcas de Cristo en tu vida? Podemos ir mencionando el punto al cual yo quiero ir también rápidamente, es que si Pablo fue traicionado por su propio compañero llamado Alejandro, Jesús fue traicionado por su propio discípulo llamado Judas. ¿Cómo crees que se llama la persona que te va a traicionar? Hermano, vecino, primo. Va a decir, pastor, mejor no lo piense. No, debes de saber cómo cargar las marcas de Cristo. Juan capítulo 3, por favor, versículo 1. Y esto nos enseña de cómo vivir las marcas de Cristo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 13, versículo 1 de San Juan, que Jesús conocía el tiempo de su partida. Se puso a lavarle los pies a los discípulos. Él no agarró, vamos a orar, vamos a pedir que vengan ángeles para defenderme. Él no tomó una posición equivocada, tomó la posición de servicio. ¿Qué nos enseña? Que aún cuando sepamos que vamos para la muerte, en lugar de acobardarnos, es darle la gloria a Dios. Eso es cargar las marcas de Cristo. Esta es la versión de Jesús. Se puso a servir. ¿Se acuerdan? A lavarle los pies. Que Pedro quería que lo bañara y públicamente. Le dijo, no, espérame, son los pies. ¿Cómo vivió Pablo la experiencia? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando a Pablo le dijeron que iba a sufrir prisiones, él no se espantó. Es más, Pablo lo dice categóricamente, dice, en diferentes lugares el Espíritu de Dios me ha hablado y me ha dicho que voy a vivir persecución, prisiones. Y Pablo lo dice literariamente, aún la misma muerte estoy dispuesto a enfrentarla. Pablo, en el capítulo 20 y capítulo 21 del libro de los Hechos, registra que un hombre se levantó, tomó el cinturón de Pablo, dijo al dueño de este cinturón, al que usa este cinturón, lo esperan prisiones en Jerusalén. ¿Y qué crees que hicieron los hermanos? ¿Le aplaudieron? No. Dijeron, Pablito, no vayas, ándale. Mira, por favor, quédate un día más. ¿Acaso no vivió eso también Jesús? Sí. Cuando Jesús anunció su muerte, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, no, por favor, que no te pase esto. Eres buena persona. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. De Pablo estaban diciendo los hermanos, no te vayas. Y dice Pablo, no, yo tengo que ir. Pablo sabía lo que le esperaba. Te pregunto, ¿renunció y no fue o se fue? Se fue.
Hay muchos cristianos que no se atreven a ofrendar medio minuto, arriesgando un golpe, arriesgando una situación por el nombre de Cristo. Nada más con que nos digan, mira, allá van a asaltar, o dicen que si vas, te van a hacer esto. Admiro el carácter de mi padre y voy a mencionar, Chanito Hernández le enseñó eso. Mi padre miraba cómo estaban las piedras puestas, piedras enormes, para que no pudiéramos pasar, y solamente nos decía mi papá, agárrense, que para morir nacimos. Y aceleraba el carro sobre todas las piedras, y sin importar romper el cárter rallador, el Espíritu de Dios nos llevaba. Y al llegar a aquel lugar, se tiraba el aceite y el agua del carro. Nada detuvo a mi padre. ¿Me explico? ¿Cargas tú las marcas de Cristo? ¿Te arriesgarías por morir por el Evangelio? Ahorita el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca y algunas zonas de Guerrero ya tienen problemas los cristianos. No sé si has visto las noticias, y si no, al rato te comparto el video de lo que está pasando en esos estados. Hoy te hablo de estos días. El Evangelio está siendo perseguido. ¿Me explico? Nos estamos acercando a la recta final. Quiero mencionar a un hombre, un gran hombre que espero un día poderlo abrazar, porque lo voy a conocer. Este hombre, discípulo de Juan, llamado Policarpo. Dice la historia de Policarpo que cuando el emperador Antonio Pío fue de los peores de su historia, lo mandó llamar. Policarpo fue arrestado. Las actas de su historia, de su martirio, dicen lo siguiente. Dice, Policarpo fue llevado ante el procónsul. El procónsul, trató de persuadirlo y le dijo a Policarpo, piensa en tu edad, Policarpo, mira los años que tienes. El procónsul, con gran aprecio y admiración, quiso persuadirlo que cambiara de pensamiento. Lo apreciaba, pero el procónsul tenía que sujetarse a una autoridad que habían girado la orden de hacerlo renegar de Cristo. Le dijo, jura y yo te libero. La intención del procónsul era compadecerse de él y dejarlo en libertad. Sin embargo, Policarpo, cuando escuchó lo que le dijo aquel procónsul lo dijo, y me atrevo a decirte que hoy se retuerce de dolor por haber dicho eso. Le dijo a Policarpo, maldice a Cristo. Yo creo que eso vino a hacer una escupida en la conciencia y en el oído de Policarpo. Porque Policarpo le responde, le he servido por 86 años y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Le gritó al procónsul, escúchalo claramente, yo soy cristiano. Inmediatamente prepararon la hoguera y le enseñaron la hoguera a Policarpo y le dijeron, Policarpo, renuncia a Cristo. Policarpo, al ver la hoguera encendida, le responde y le dice, me amenazas con un fuego que arde por un poco tiempo y luego se va a apagar. Pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio verdadero, ni del castigo eterno que aguarda a los malvados. Terminado de hablar esto, a Policarpo lo aventaron a la hoguera y no murió. Se apagó la hoguera y seguía vivo. Sorprendente historia. Y dice la historia que al ver que no murió, ordenaron a un soldado matarlo con la espada. Aquel hombre, viendo impresionada la escena de Policarpo, que no había muerto y apenas olía humo, como si se hubiera ahumado, no tuvo la valentía de matarlo de frente con la espada, sino que se volteó y por la espalda le quitó la vida. Policarpo no tuvo miedo a sus 80 y tantos años, murió por Cristo. No te estoy diciendo que viene muerte para el evangelista, para el cristiano, para el que predica el evangelio, no. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto tú a tener las marcas de Cristo en tu vida? Que tu historia sea mencionada por tus hijos, por los hermanos de la iglesia,
por la familia, por los vecinos, que fuiste un verdadero cristiano. Ponte de pie. A Policarpo no le quitó la vida a la hoguera. Sin embargo, eso quedó en la historia. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Muchos no quieren cargar las marcas de Cristo. Porque en la primera difamación, en el primer chisme, en la primera mentira que levantan contra nosotros, muchos se bajan de la cruz. No aguantan la crítica. Muchos quieren aclarar las cosas de manera personal y lo peor es de manera agresiva. ¿Qué cuesta decir discúlpame, cometí un error? ¿Qué nos cuesta decir oye, me equivoqué, perdón? Y no queremos reconocer. Padre de la gloria, pido que esta palabra nos permita reflexionar sobre nuestras prioridades. Padre, que si la historia de Policarpo fuera una historia de algún apóstol que estuviera en la Biblia, tendríamos mucho por qué hablar más todavía. Sin embargo, la iglesia de la que pastoreó Policarpo sí se menciona en la Biblia. Su historia, su testimonio se menciona en la Biblia. Pido, mi Dios amado, que nos permitas a nosotros tener las marcas de Cristo, la evidencia de Cristo en nosotros. Que podamos sufrir el menosprecio, que podamos sufrir, mi Dios amado, el señalamiento, que nos puedan juzgar, que nos puedan condenar aún con sus palabras, pero tener la satisfacción que el que nos defiende se llama Jesús, que el que intercede por nosotros se llama Jesús, el que va a hablar, mi Dios amado, de quién somos nosotros se llama Jesús, porque es el perfecto, es el santo, mi Dios amado. Y que su Espíritu Santo nos va a dar dominio propio, nos va a ayudar a dominar nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Y que tu Espíritu Santo nos va a dar la mano para poder salir del pozo de la desesperación. Pido en el nombre de Jesús que podamos cargar en nosotros las marcas de Cristo.